El último párrafo termina este evangelio y el tema es, durante estos 3 domingos, la gran comisión. Pensé que podía haber terminado este párrafo, pero no fue así. El Evangelio de Juan, el capítulo 21 y versículo 20. Como sabéis, el Señor ha resucitado y esta es la única aparición a sus discípulos. No, no hay otra aquí, excepto, por supuesto, Mateo, Marco y Luca. Vais a encontrar otras apariciones a los 12. El versículo 20, yo dije 21. Esta Biblia se me escapó una hoja. Me regalaron una y no me acostumbro. Am, Ahora sí, vamos a ver qué dice esta Biblia, a ver si es la misma. Muy bien. Ah, tiene buena letra, grande, no necesito lentes. Eso es bueno. El problema es que ando más perdido que Mateo 28 y después vamos a ir a Lucas. Mateo 28. Juan dejaré, no creo que alcance, pero Mateo 28, en la aparición del Señor a los suyos, dice el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad se tradujo aquí, es toda autoridad también, o todo poder, son sinónimos que usted puede usar para, por supuesto, indicar, aquí indica el Señor, que Él es todopoderoso. Él es Dios y entonces está diciendo todo poder, poder dado por su Padre, el Padre, me he dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, debido a eso, en consecuencia, entonces, id con todo el poder que Dios le da, entonces Él puede ordenar ahora o mandar a lo suyo, porque es un mandato. Este id es un mandato, no es una petición, no es si es que puedan ir, si tienen tiempo, sino id. Y hacer discípulos a todas las naciones. Yo dije las etnias, eso es lo que dice el original, a las etnias o a los grupos étnicos que existan en el mundo entero, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la primera mención de la Trinidad aquí en los Evangelios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a aquellos que serán um, discípulos, tendrán que ser enseñados todas las cosas o que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, el versículo 19 creo que alcancé a decir algunas cosas y tiene que ver con el mandato del Señor a aquellos, en este caso aquellos 11, vamos a hablar de los 11, pero es un mandamiento del Señor para todo creyente en Cristo. Así, toda la iglesia a través de los siglos
ha tenido que obedecer, debemos obedecer el mandato del Señor. Vuelvo a insistir que es una de las tareas más importantes que la Iglesia debe hacer en el mundo. Y así ha sido a través de los 2000 años. Hay muchísimos creyentes que aún han dado su vida por llevar el Evangelio a otras naciones. Eh, Hay naciones grandísimas. Hoy estaba pensando hace un rato atrás que si uno suma solamente la India y China, llegamos a los 2.500 millones de seres humanos. Así una gran porción de la totalidad. ¿Cuántos somos? Somos como 7.000 millones. Una tercera parte, por lo menos, corresponde solo a dos grandes naciones que son la India. La India pasó a China. Antes era China, uno hablaba de cuál es el país con más habitantes en el mundo y uno decía China. No, ahora es India, ha ganado. Lo que quiero deciros es que esos dos países, excepto la India, creo, tienen un poco más de creyentes, pero la China es más difícil y ustedes saben por qué. Pero tanto la India como la China, en su por lo menos siglo XVIII, siglo XIX, fueron visitados por muchos misioneros que fueron con el Evangelio a esos lugares. Hoy día no sé cómo será la situación, pero lo que insisto entonces es que una gran porción, si fueran muy poquitos los creyentes en la India y en la China, quiere decir que un tercio, por lo menos un tercio de la población mundial no tiene acceso al Evangelio. Y nuestro país, no sé cuántos verdaderos creyentes habrán. Así, siempre habrá un lugar donde ir con el Evangelio. Así que el Señor está diciendo, vayan, recorran el mundo entero, vayan con el Evangelio. Aquí dice, hacer discípulos, lo que significa o está involucrado, por supuesto, aunque el término discípulo tiene que ver con un aprendiz, pero todo creyente en Cristo, sí, todos debemos ser discípulos del Señor en el sentido de estar aprendiendo su palabra. Luego la orden es que los bauticen y como dije antes, ahora el bautismo se ha tratado en otras oportunidades. El bautismo y todos los creyentes en Cristo hemos tenido, por supuesto, o hemos obedecido aquel mandato del Señor, este mandato que está aquí. La iglesia lo practicó y los que habían creído fueron bautizados. Ellos, el libro de ellos aparece. El mismo Saulo fue bautizado, el etíope fue bautizado y tenemos muchos más creyentes que han sido bautizados como respaldo, por así decirlo, a lo que el Señor o como obediencia a lo que el Señor está diciendo que debemos hacer. Yo fui bautizado el año 64, marzo del 64, no aquí. Aquí llegué el 70, pero han pasado ya algunos años. El bautismo es el mismo por inmersión, porque eso es lo que entendemos por la palabra de Dios, que el bautismo es por inmersión. Es decir, la persona que está siendo bautizada no está siendo bautizada para ser salvo, no está siendo bautizado para que sus pecados sean borrados. Lo único que limpia al pecador es la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz. Ese fue el precio que pagó Dios en la vida de su Hijo allí en la cruz para que nuestros pecados fueran limpiados, para que de esa manera podamos ser llamados ahora hijos de Dios y gozar de la salvación de nuestra alma y por supuesto del perdón de nuestros pecados. El bautismo es un acto de obediencia, pero es un acto también de identificación con la persona de Cristo y además, aparte de ser un acto de obedecer un mandato, como dice aquí, es un acto que también nos identifica con el Hijo de Dios, que murió, que fue sepultado y que resucitó, y además es un testimonio público de nuestra fe en Cristo. Eso por lo menos son los tres propósitos que tiene el bautismo según la palabra del Señor. Así, cuando usted fue bautizado o bautizada, hermano o hermana, usted dio testimonio de su fe en Cristo. No es en ese momento que está creyendo en el Señor, sino más bien
es un acto de obediencia a un mandato de Él. Ya sabéis bastante del bautismo. Versículo 20, enseñándoles a quienes, a los discípulos que había hecho, a las personas que han creído el evangelio que le llevasteis, esas personas se bautizan como testimonio de su fe y esas personas tienen que ser enseñados. Y eso es el propósito de esta reunión y de todas las reuniones que podamos tener. Y estamos siendo enseñados constantemente por la palabra de Dios. Dice el versículo que estamos leyendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No tenemos sino los mandamientos del Señor para ser enseñados. Lo que el maestro de la palabra de Dios, lo que el maestro en la iglesia hace es enseñar la palabra del Señor. No vamos a enseñar cosas que no estén en la palabra de Él. Así, la misión de la iglesia, por supuesto, es predicar el Evangelio a todo el mundo. Y luego a esos discípulos, a esas personas que han creído, a esas personas tenemos la responsabilidad de enseñarles la palabra del Señor. Tenemos escuela dominical y en cada clase los profesores estarán enseñando la palabra de Dios. Y tenemos esta clase para enseñar la palabra del Señor. Y tenemos reunión los martes para enseñar la palabra de Dios. Y tenemos los estudios bíblicos los jueves para también enseñar la palabra del Señor. No he venido a los estudios bíblicos porque están estudiando de los ancianos, entonces no, mejor dije yo me quedo en casa. Pero no esa es la razón. Así que ya sabéis bastante acerca de los ancianos o los pastores o obispos, que son tres formas de señalar a los hombres que tienen la tarea preciosa. Es una tarea dada por el Señor, es una tarea preciosísima para poder cuidar la grey de Dios. Como dijo el apóstol Pedro en su enseñanza, en su epístola, capítulo 5, en su primera epístola, dice él, hablando a los pastores, a los obispos o ancianos, son tres vocablos que tienen su significado, pero se refieren a la misma persona que está realizando una tarea que tenemos en las Escrituras, que es, como dice Pedro, quería citar, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, apacentar, alimentar, cuidar al rebaño. Esa es la tarea del pastor, obispo o anciano. Muy bien. Entonces, una vez que los creyentes son enseñados, dice el versículo 20, hay algo más que dice el Señor. No se olvide que el Señor está diciendo que la enseñanza es aquella que Él mandó a los discípulos. Tenemos toda la palabra de Dios, tenemos 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, para poder. Eh, tenemos toda una vida y nos va a faltar una vida más y otra vida más y otra vida más para aprender realmente la palabra de Dios. Así, el mejor tiempo que usted puede emplear en su casa, leer, meditar, estudiar en lo posible digo, este libro sagrado como es la santa palabra de Dios. Damos gracias a Dios que tenemos la libertad de tener una Biblia, de podemos ir a alguna librería cristiana a comprar una Biblia, podemos regalar Biblias, podemos enseñar la Biblia y no hay problema. El problema lo tienen algunos que pensando que tienen un mandato del Señor para hablar cosas que no corresponde y ahora ese pobre hombre, porque no puedo decirlo de otra manera, tendrá que afrontar algunas querellas por decir cosas que jamás Dios dijo que se dijeran, ¿verdad? Y yo creo que la mayoría se refiere a cierto individuo que estuvo enseñando ahí en la Plaza de Armas. Y yo decía a Alejandro, que es un buen predicador de la plaza, yo estaba diciéndole a mi hermano Alejandro, qué pena, porque es una vergüenza que alguien tome el nombre del Señor de esa forma. Yo me siento avergonzado de escuchar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la gente no distingue.
porque las personas que están escuchando, como se dice vulgarmente, los meten a todos en el mismo saco. Y entonces pensarán, pero mira, así son los cristianos o los evangélicos de esta manera. No, jamás sería un pecado si yo hiciera una ofensa contra las mujeres. Eso sería un pecado delante del Señor por el cual debo pagar. No, somos exactamente delante de Dios, hombres y mujeres, valemos exactamente lo mismo. Los hombres no son o no somos superiores a las mujeres sí son superiores a los hombres, pero al revés no. Muy bien. Lo último en este pasaje para irme a Lucas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué le parece? O sea, hermanos, no estás solo. En una tarea tan preciosa como es enseñar la palabra de Dios, en una tarea tan preciosa como predicar el Evangelio en la calle, en alguna población o en su casa, etcétera, donde usted esté y usted predica el Evangelio, está enseñando la palabra del Señor, jamás usted estará solo o sola. El Señor está prometiéndole a su discípulo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de la era, hasta el fin del mundo. Así que mientras estemos aquí, el Señor está con nosotros. Jamás nos abandona. Mucho más estará apoyándonos o ayudándonos o fortaleciéndonos o enseñándonos a nosotros para ser capaces de enseñar también a otros. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios y dice que el Señor dio dones a los hombres y entonces aparecen por lo menos cinco allí, profetas, apóstoles que ya no están, que ya no existen. Si alguien se llama apóstol, está falseando la palabra del Señor. No existen apóstoles hoy. Los apóstoles fueron los 12 y no hay más. Así que, y el don de profecía tuvo su tiempo, valioso, por supuesto que sí. Al inicio de la iglesia fueron necesarios los profetas y existieron, pero son dones que hoy no están vigentes. Entonces el apóstol Pablo dice, y también dio dones a los hombres, estableció profetas, pastores, perdón, apóstoles, y luego menciona maestros, menciona pastores y maestros, lo incluye con una I, pastores y maestros. Entonces, para algunos es posible que a lo mejor el mismo que oficia, realiza la tarea de pastor también sea un maestro. Creo que así debiera ser. Pero lo que quiero decir es que el Señor ha dado dones a los hombres, ha dotado a hombres y mujeres para que enseñen la palabra de Dios. Las mujeres tendrán su lugar según las escrituras. El hombre, según las escrituras, tiene este lugar más público, es cierto, pero no se desmerece la tarea que hermanas hacen en su medio donde se desenvuelven. Pero nuestra misión siempre será la misma, predicar el Evangelio de la gracia de Dios, para que hombres y mujeres se conviertan al Señor y sean salvos. Esa es la tarea, ese es el fin que hay que perseguir, no hay otro. No se trata de llenar un lugar. Qué bueno que crecemos, ya somos miles. No, no se trata de ser miles ni cientos de miles. Hay hoy grandes, grandes, iba a decir iglesia, pero creo que sería una falsedad decir que sean iglesias, pero hay miles y miles de personas en algún lugar que se están congregando y realmente están muy lejos del Señor y es una pena. Y eso es por la mala enseñanza, no hay otra razón. Pero lo último que estaba diciendo aquí es que, hermanos, esta tarea no es nuestra, sino es la tarea del Señor, la comisionó a nosotros, los creyentes, y Él promete aquí su compañía, su presencia con todos aquellos que van con el Evangelio. Muy bien, ahora sí que vamos a Lucas.
Como dije, la gran comisión está en los cuatro evangelios. Lo que pasa es que está con diferentes, tal vez alguien diría, pero el evangelio de Juan. Bueno, el evangelio de Juan, el Señor aparece a los discípulos, estando ellos en el aposento alto, ¿y qué fue lo que dice? Pasa a vosotros. Así como el Padre me envió, yo os envío. Así, ahí está otra vez. El Señor enviando a los suyos a que proclamen la verdad suya. Lucas, el último capítulo. Eh, en el capítulo 24, que es el último, tenemos su resurrección, tenemos desde el versículo 13 en adelante, tenemos a estos dos caminos de Maús, el Señor que se aparece o que va con ellos y no se da a conocer aún hasta que llegan a cierto lugar, a cierta casa, y cuando parte el pan, entonces Él se da a conocer, pero desaparece. Y entonces llegamos al versículo. Mire lo que dice, bueno, el capítulo 24 es tremendamente interesante por muchas razones, pero una de ellas que les doy, y lo he dicho en otras oportunidades y en otros lugares, es que el Señor dice aquí que comenzando desde Moisés, dice el 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así, comenzando desde Moisés significa comenzar desde Génesis. El Pentateuco es lo que Moisés escribió, conocido por el pueblo judío como la Torá, la ley, y Moisés es el autor humano, es el hombre a quien Dios usó para escribirlo. A través de los profetas, por supuesto, hay muchísimos que enseñaron la palabra del Señor en los planes del Señor. Así que lo que hace el Señor es enseñarles a estos dos lo que de él decían en una clase magistral que duraría algún par de horas, seguramente, caminando. Después el Señor aparece en Jerusalén, están reunidos varios discípulos allí, y en el versículo 35, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, de su resurrección, de la aparición a las mujeres y de estos dos discípulos que iban camino en Maús, etcétera, están hablando y aparece el Señor en medio y le dice, pasa a vosotros. Ellos, espantados y atemorizados, pensaban que están viendo un espíritu, algo no tangible, una aparición. Pero él le dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Entre paréntesis, la resurrección del Señor fue real. Hay una religión por ahí que inventó que tiene que haber sido algún tipo de aparición, como dice aquí. No, Él resucitó. Es hombre, pero es Dios. Ahora ha resucitado como hombre de la muerte donde su cuerpo había sido dejado por José de Arimatea. Así que el Señor le está diciendo aquello porque ellos no creen que sea Él, y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Después come con ellos en el versículo 41, le dieron parte de un pez, un panal de miel en el 42, él lo tomó y comió delante de ellos. Hace esto para mostrarle que un espíritu no hace estas cosas. Pero él como hombre, ahora él no tiene necesidad de comida, pero lo hace para mostrarle a los discípulos que él es tangible, que él tiene cuerpo, que él es hombre. Es Dios, pero es hombre. Dice el versículo 44. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así otra vez el Señor echa mano a la palabra de Dios que existía solamente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eh, entonces lo que Él hace y lo que ha venido haciendo en la enseñanza es precisamente hablar la palabra de Dios. No se aleja de ello. Y lo que le muestra a los discípulos
son aquellos pasajes, por supuesto, que hablaban de Él, de su sufrimiento, de su muerte, etcétera. Así que echa mano a la ley de Moisés, versículo 44, a los profetas y también los salmos. Uno dirá, pero los salmos eran cánticos. Sí, eran cánticos, pero aún David es llamado profeta. ¿Y quién no ha leído? ¿Qué creyente en Cristo no ha leído el Salmo 22? El Señor, una de sus palabras más terribles, por así decirlo, que muestran la magnitud de su sufrimiento por nuestros pecados estando clavado en aquella cruz. El Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Elí, Elí, lama sabactani, o Eloí, Eloí, lama sabactani. Y lo que está haciendo el Señor está citando el Salmo 22, que lo escribió David. Así que lo que David está escribiendo es una profecía que habla de los sufrimientos de Cristo. Así que los salmos están incluidos como profecía también para el pueblo de Dios. Sigo. El 45. He aquí una necesidad grande que tenemos los seres humanos, los creyentes, para estudiar la palabra de Dios. ¿Sabe qué es? Que el Señor abra nuestro entendimiento. La palabra también se traduce mentes en otro lugar, pero será lo mismo, ¿verdad? Mentes o entendimiento. Hermanos, eh, puede ser el creyente en Cristo un hombre muy instruido, tal vez, un hombre con mucha capacidad intelectual, puede ser una eminencia en algunas cosas en este mundo, pero la palabra de Dios se puede entender, aprender y predicar solo por la obra que Cristo hace en nuestra vida y en este caso por medio del Santo Espíritu de Dios que mora en nosotros. Dice el versículo. Ahora olvídese que alguien por ahí, uno a veces escucha, mire, oh Señor, inspírame. No, 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 la inspiración no es propia para nosotros. Algún poeta puede decir que está inspirado y escribe una poesía, o está inspirado y entonces escribe alguna canción para su amada. Estoy inspirado. No, el vocablo inspirado en la escritura teoneusto aparece solo una vez y se refiere a la palabra de Dios. Y eso terminó. Cuando el canon de las escrituras se completó, entonces ya no se necesitó más que Dios inspirara a alguien para que escribiera, sino más bien lo que Dios hace ahora por medio del Espíritu suyo que mora en cada creyente en Cristo. El Espíritu de Dios vino a morar en nosotros cuando creímos en Cristo. El cuerpo nuestro es morada del Espíritu Santo. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Y el Espíritu Santo tiene muchas funciones, muchas tareas preciosas que cumplir en las vidas nuestras. Y en la medida que somos guiados por Él, entonces en la medida que somos enseñados por Él, en la medida que somos iluminados, esa palabra es mejor usar, en la medida que Dios arroja luz sobre nosotros y trabaja en nuestro entendimiento, entonces podemos aprender la palabra del Señor. Y dice aquí el pasaje que estoy leyendo. Estas son las palabras, entonces, el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Así, hermanos, cuando usted abra su Biblia, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, a la hora que usted tenga un tiempo prudente, un tiempo que puede dedicarle a solas con el Señor y con su libro, usted perfectamente puede orar y decirle a nuestro amado Señor, Señor, necesito ayuda, necesito luz, necesito que tu Santo Espíritu me guíe y abra mi entendimiento para poder entender tu libro. Este es un libro escrito por Dios, usado o usó a diferentes personas a través de los siglos para escribir este su libro. Pero este libro es el único libro que es palabra de Dios. No existe otro libro que sea palabra de Dios. Hay hombres, hay maestros, y los hermanos aquí presentes, algunos tendrán alguna cantidad de libros, como en mi caso, y he aprendido mucho de buenos maestros,
a través de los 61 años de creyente, por supuesto que sí, uno aprende muchísimo de esas personas que saben más que uno, ¿verdad? Pero lo que ellos escribieron, no cabe duda, si es un buen libro para enseñar a creyentes, para enseñar a la iglesia, es un buen libro, no cabe ninguna duda que el Espíritu de Dios lo guió para escribir aquello, y ese hombre, que es un hombre de Dios o una mujer de Dios, porque las mujeres también escriben libros buenos. Ah, y yo un poco en broma digo a mis hijas, yo no leo libros escritos por mujeres, no, no, eso no se hace. No, pero tengo algunos libros, un par de libros y excelente. Ahora, Dios usa, por supuesto, a sus hijos, a sus hijas, para escribir algunos documentos, algunos libros han estudiado. Mire, yo admiro a hombres que han estado 5 o 10 años estudiando para escribir un libro. ¿Se imagina? No me gustan mucho aquellos escritores que en un año sacan como 10 libros. No. Bueno, es mi punto de vista en todo caso. Pero un hombre que lleva años investigando, investigando, que conoce los idiomas originales de la escritura como hebreo y griego y pueden interpretar un pasaje, yo realmente los admiro. Si tuviera, digo yo, unos 20 años nomás, entonces podría dedicarme a estudiar más. Pero el Señor en su misericordia me ha enseñado algunas cosas que puedo transmitírselas. Hay más hermanos aquí que enseñan y que conocen la palabra de Dios muy bien. Así que en el versículo 40, no lo olvidemos, el 45, el Señor abre el entendimiento de su discípulo. ¿Para qué? ¿Para que lo vean? No, para que comprendiesen las escrituras. ¿Usted quiere entender las escrituras? ¿Usted quiere aprender la palabra de Dios? Bueno, ahí está el Señor. Él es nuestro creador. Este cuerpo que nos dio con todo lo que eso significa, y en este caso nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestra memoria, etcétera, etcétera, somos creación suya. Así él, ¿por qué no va a ser capaz de hacernos entender aquello que por, por capacidad humana no se debe hacer o no se puede hacer? Él abrió el entendimiento de los discípulos. Y el 46 dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. Mire, está escrito, fue necesario que el Cristo tenía que padecer. Por supuesto, no hay otra forma. Fue Dios quien antes de la creación del mundo, Dios planificó el cómo salvar al pecador perdido. Antes que el mundo fuera creado, antes que nada fuera creado, Dios determinó el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, único existente desde siempre porque no hay principio. No entiendo a los ateos, realmente. Es solo mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué creación de Dios? ¿Cómo es posible que un ser humano viniera de un pez? Cuando estaba en la universidad, muchos años ya, pero ah, compañeros decían que eran, parece que el hecho de entrar a la universidad ya lo hacía ateo algunos. Y entonces eran como, y estaba en pleno apogeo la guerra de Vietnam. Entonces las discusiones que teníamos de las escrituras y de la existencia de Dios, una de las cosas que me sacaban era, ¿y por qué Dios permite una guerra como Vietnam? Como echándole la culpa a Dios. Si hay Dios que no permita guerras, si hay Dios que no permita el sufrimiento, ¿se imagina? Y que tampoco permita la muerte. No, el pecado entró por un hombre y por ese pecado entró la muerte y el hombre muere. Así dice Job, el hombre muere. Morimos porque somos pecadores. Así, este cuerpo que ustedes ven no era así hace 50 años atrás. Por supuesto que no, ¿verdad?
Le pueden preguntar a mi esposa después cómo sería cuando joven, ¿o no? Cuando éramos jóvenes. Por supuesto, los años van pasando y van dejando la huella. Por supuesto que hay un desgaste que es propio de los seres humanos. Así dice el Señor que Él abre el entendimiento, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese. Él padeció la cruz. No hay padecimiento más profundo, más horrible, más horrendo que el de Cristo en la cruz. Por eso clamó lo que ya cité del Salmo 22. Dios desampara, abandona a aquel que está en la cruz, porque en ese cuerpo santo están cargándose mis pecados, los suyos también. Mis pecados son borrados solo porque Cristo los llevó en la cruz y porque Él pagó el precio, porque Él es mi sustituto. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay salvación sin la obra de Cristo. No puede haber perdón de pecados si los pecados no son pagados. Por eso las ofrendas, miles y miles, se imagina cuánta cantidad de corderos, de terneros, de carneros, de palomas fueron muertos en un par de miles de años, ¿se imagina usted? Comenzando desde el desierto, aunque hubieron algo antes, Abraham, también Noé, y también, por supuesto, Abel, el primer sacerdote, por así decirlo, sacrificando un cordero para Dios. Todo eso son figuras del sacrificio por excelencia y perfecto, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Estaba escrito? Sí. Estaba escrito en el Antiguo Testamento para nosotros, en la palabra del Señor. Estaba escrito que Él iba a padecer, pero que también iba a resucitar de los muertos al tercer día. Eso es lo que dice el 46. Y ahora llego al final de esto, a donde tenía que llegar. 47. Y que se predicase, esta es la gran comisión. Ahora llegamos a la gran comisión. En Lucas. Y que se predicase en su nombre, el nombre del Señor, el arrepentimiento. En Mateo habla de hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Aquí dice que se predicase en su nombre, el nombre de Cristo. Hay que predicar el arrepentimiento de nuestros pecados, el perdón de pecados, arrepentimiento y perdón van juntos, y el perdón de pecados en todas las naciones, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ya llegaremos ahí tal vez en Hechos, tal vez el próximo domingo. Esta es la gran comisión, hermanos, que se predicase en su nombre. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que predicamos? Revise su evangelio, revise sus predicaciones, lo que predican. Revisemos lo que predicamos, revisemos lo que enseñamos. ¿Realmente estamos predicando el arrepentimiento de pecados, el perdón de los pecados? ¿Estamos hablando a todo el que quiere escucharnos? Y el Señor dice, vayan a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En Hechos de los Apóstoles dirá el mismo autor, Lucas, el mismo autor, Lucas, dirá el Señor, y Lucas lo investiga. Lucas no fue apóstol, no fue testigo ocular, no conoció al Señor, fue un médico, pero uno de los más grandes investigadores, historiadores que el Señor haya usado, ¿verdad? El Lucas con su evangelio y Hechos de los Apóstoles. Y ellos comenzaron en Jerusalén, pasaron a Samaria, así dije el Señor en ello, y hasta lo último de la tierra. Creo que eso lo leeremos en otra oportunidad. Pero aquí dice que hay que predicar en el nombre del Señor, en Él, solo en Él, en su persona, hay arrepentimiento, hay perdón de pecado. Hay que ir a todas las naciones y en el caso de los discípulos comenzaron desde Jerusalén. Jerusalén, que matas a los profetas, que apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿Qué estoy citando? Estoy citando al Señor que está
lo que se llama el Domingo de Ramos en alguna, ya luego no sé, y ahí está el Señor frente a Jerusalén y monta un borrico, un burro un burrito, y, y entonces es aclamado, Hosana, Hosana. ¿Qué dice el Señor? Ve a Jerusalén y llora. Llora porque, porque estaba cegado. Jerusalén se cegó a la venida de su Mesías. Versículo 48, y vosotros sois testigo de estas cosas. Versículo 49, he aquí algo importante y que tiene su paralelo en Mateo, donde ya leímos. ¿Qué decía Mateo? La promesa del Señor. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dice aquí? 49. El 48, vosotros sois testigos. Hay algunos que se llaman testigos, pero no son tan testigos. Vosotros sois testigos de estas cosas. El 49. Y ahí tiene su paralelo donde leímos Mateo. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál será la promesa del Padre? ¿Qué es lo que va a enviar Dios desde el cielo? Y se cumplió el día de Pentecostés. El vocablo Pentecostés significa 50 días después de la muerte de Cristo. Era una fiesta de las 7 grandes fiestas que Israel tenía. Pentecostés, las cosechas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahí está. En Mateo dice, yo estoy con vosotros, no os preocupéis, no estáis solos en la tarea de ir con el Evangelio a toda criatura, predíquenle al vecino, predíquenle al compañero de curso del colegio, de la universidad, de trabajo, etcétera, predíquenle el Evangelio, predica el Evangelio. Es lo que Pablo dijo a Timoteo en su última carta, los últimos escritos del apóstol Pablo. ¿Qué le dice? Te encarezco delante de Dios, te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos. Y ahí viene el mandamiento, que prediques la palabra. Predica la palabra. ¿Cuántas personas entran a un lugar y aún a este? A veces, por primera vez, ¿qué busca? ¿En qué le podemos servir? Bueno, ando buscando donde se enseñe la verdad. Ando buscando donde se enseñe, quiero aprender. Muy bien. Nosotros dijimos, le podemos decir que desee, escuche y está bien. Si usted cree que aquí se enseña, se puede quedar. Y hay personas que buscan y algunos todavía no encuentran, parece. Hermanos, hermanas y aquellos que no conocen al Señor aún, el Señor dijo a los discípulos, vayan y prediquen el Evangelio. Vayan a todo el mundo, pero comiencen por Jerusalén. Luego sigan a través de toda la Palestina y dentro de ello a los samaritanos, etcétera. Y el Evangelio llegó a Chile. Uno de los países más lejos de Jerusalén es Chile. Y el Evangelio llegó aquí. Eso es lo que escuché una vez. Tome si tiene un mapa mundi, vaya y se compra uno, si no, para hacer solamente este ejercicio. Ponga una puntita en Jerusalén y la otra puntita recorre el globo y vea qué países están más lejos de Jerusalén. Uno de ellos es Chile, este bello país que el Señor nos dio. Yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Cuál es el poder? El poder desciende el día de Pentecostés. Los discípulos están reunidos, como de 120 se habla, y de repente aparecen lenguas como de fuego que se posan sobre cada uno de ellos. ¿Y qué sucede luego? Todos comienzan a predicar.
en diferentes idiomas, dialectos, lenguaje de aquella época. Medos y parto, etcétera, etcétera. Dicen ellos, dicen, estoy escuchando un mensaje de Dios en mi idioma. ¿Cómo es posible? Bueno, el poder del Santo Espíritu de Dios los hace hablar la palabra de Dios. Así, hermanos, cualquier tarea que hagamos para el Señor tiene que hacerse en el poder del Señor. Y el poder del Señor solo viene a través del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Usted es templo del Espíritu Santo. Habiendo creído en Él, meses, años, el Espíritu de Dios vino a morar. ¿Usted no se dio cuenta? Por supuesto que no. En los tiempos apostólicos habían manifestaciones de que habían recibido el Espíritu de Dios, pero eso fue al principio cuando se establece la iglesia. Así que en el tema que estábamos mirando aquí, lo que dice el Señor es, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que, solamente hasta que seáis investidos de poder. Entonces, prediquen el Evangelio con el poder de Dios, a través de su Espíritu que mora en nosotros. Predicamos la palabra de Dios y los discípulos partieron, Jerusalén, Jerusalén. Bueno, entonces tal vez en la bondad de Dios el próximo domingo voy a decirle que los discípulos parece que no cumplieron exactamente lo que Dios le estaba pidiendo, pero fueron esparcidos y entonces pudieron predicar la palabra del Señor. Seamos proclamadores, seamos heraldos del Rey, verdadero heraldo, para proclamar el Evangelio.